Hola, soy Leo Meyer y te quiero invitar a conversar. Porque en la conversación normalmente encontramos la inspiración para ir a la acción. Y el invitado de hoy tiene una gran historia que contar, mucha inspiración y mucho conocimiento en torno justamente a la educación. Te quiero presentar y quiero darle la bienvenida a Elías Tefarikis. ¿Cómo estás, Elías? Hola Leo, yo muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Gracias por la Muy bien. invitación. Bienvenido a conversar aquí en Inspira Talks, porque esa es la idea, poder descubrir un poco qué está pasando adentro de los corazones, adentro de las mentes y, por cierto, cómo esto se va a transformar en lo que vamos a construir a futuro. Pero quiero partir con el pasado, paradójicamente, porque tú eres Ok, una persona que siempre ha estado vinculada con la educación. De hecho, estudiaste, eres profesor, en el fondo, profesor. licenciatura, y yo quería saber en ese tiempo, ¿qué fue lo que te motivó a decidir el camino de ser un profesional de la educación? Oye, qué buena pregunta. Mira, habían varias cosas, yo creo que hay varias influencias. En mi familia había una mezcla entre personas vinculadas al mundo de la educación. Tenía una de mis tías, había formado un colegio en Antofagasta, donde yo crecí inicialmente. Entonces estaba muy cercano a ese mensaje como del mundo educacional, pero también estaba el ámbito como de formación más universitario, como con cierto renombre. Parte de mi familia es griega, entonces yo tenía mi tío abuelo, fue quien fundó, por ejemplo, el primer centro de estudios bizantínicos y neohelénicos en toda Sudamérica. Su nombre era Fotios Maleros, y entonces había como este mundo de la educación tanto a nivel universitario como a nivel escolar. Entonces como que ahí fueron, yo te diría que las primeras como influencias de esto de lo que es enseñar. Y en mi caso, cuando ya vino como el tomar la decisión de qué estudiar, a los 18 años es una decisión difícil. La verdad que si tú me preguntas si realmente sabía bien lo que quería, la respuesta es no. Pero habían cosas que yo me daba cuenta. Uno, me daba cuenta de que me gustaba este fenómeno como de aprender, independiente de lo que uno aprendiera, me llamaba mucho la atención, me gustaba. Yo decía, qué interesante es poder aprender, por qué aprendemos de distintas maneras, por qué a uno le es más fácil aprender de una forma más kinestésica y a otro le es de una forma mucho más analítica, etcétera. Me llamaba mucho la atención también por ejemplo, cómo aprendíamos a través del deporte, cómo el deporte también te entregaba ámbitos de aprendizaje que no eran solamente de movimiento o kinestésicos, de saber hacer un deporte u otro. Oye, Eh, déjame agregar que ¿Mm? además en el deporte tú eres deportista. Quería complementarlo por si tú no lo ibas a contar. Sí, sí, bueno, para mí el deporte ha sido una escuela de aprendizaje fundamental, en un momento muy competitivo, en el mundo del básquet, que es el deporte que siempre he jugado y que amo y me encanta. Pero yo me he dado cuenta que el deporte en general es una instancia de aprendizaje en temas de trabajo en equipo, de liderazgo, de disciplina, de estar, de tener que enfrentarte obviamente a públicos complejos, si es que tu deporte es masivo, o que hay un día que es hacer las cosas bien, otros mal. Entonces, a mí eso me llamaba mucho la atención. Y en ese minuto dije, bueno, parece que hay dos mundos aquí, el mundo del deporte, el mundo de la educación, pero por sobre todo el mundo del aprendizaje, que es lo que me llevaron a decir, bueno, me interesa estudiar educación. Oye, Elías, claramente la educación ha cambiado mucho. Estamos hablando de, creo, si escuché bien, 15 años atrás cuando tomaste la decisión o le puse, Uy, exageré. no, yo creo que más. Más. Piensa que, claro, ¿no? A ver, ¿cuándo fue que ingresé a la universidad de pregrado? El año 98. Dejémoslo ahí, no importa. Yo soy más chico que tú, así que no Ya. conversemos el tema. Yo quiero, Claro. me quiero quedar con cómo ves la educación en esta celeridad de los últimos años donde la tecnología ha jugado un factor importante y tú hoy o en el último tiempo estás hablando mucho del concepto de EduTech. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, efectivamente ha cambiado mucho. Yo creo que, bueno, no tan solo ha cambiado el uso de las tecnologías, la forma, yo creo que ha cambiado cómo percibimos el aprender. Antes veíamos el aprender en un lugar específico, en un momento determinado,
en una escuela o en un lugar muy formal para poder aprender. Pero hoy día, si uno lo lleva obviamente a los tiempos actuales y te das cuenta de que el aprendizaje se da en muchos contextos, ya no es necesario solamente un edificio, puedes aprender a distintos momentos, de distintas maneras. Lo que sí yo te diría que es un elemento fundamental si uno mete como el ámbito de la tecnología, es que sigue siendo un medio. Eso es bien importante. La tecnología te permite, te da un medio para poder aprender. Y tú lo puedes volcar hacia ámbitos de aprendizaje que te sean interesantes. Idiomas, matemáticas, lo que uno quiera al final del día. Sobre todo hoy con tantas plataformas y con tantas instancias de aprendizaje. También el poner sobre la mesa la tecnología te hace también que tú tengas que pensar mucho en cómo reestructurar y cambiar la experiencia de aprender. Esto no significa estar todo el día frente a la pantalla, porque efectivamente no aprendemos solamente estando frente a la pantalla. Necesitamos experimentar, necesitamos ir a un terreno, necesitamos tocar cosas para poder entender fenómenos, dependiendo de lo que tú quieras estar aprendiendo. Pero te diría lo que es más revolucionario e interesante es esto de que el aprendizaje ya no se da en un solo momento, sino que se da en diversos momentos. Para poder entender ese proceso hay que estar todo el rato reseteando la mente, teniendo el interés, el ser curioso, y si bien esto es se conversa cada vez más, esto de tener que reinventarse, algo de lo cual tú también tienes experiencia. Quería profundizar en ese concepto a ver si se vincula o no con el aprender. Sí, mira, yo creo que como a muchas personas me ha tocado reinventarme de varias formas. Yo te diría que la primera vez que recuerdo haberme reinventado, por decirlo de alguna manera, era cuando mis padres decidieron mudarse y por ende mi familia, mis hermanos, de Antofagasta, una ciudad pequeña en ese minuto, a Santiago. Yo diría que esa fue como mi primera instancia de reinvención, de tener que estar como enfrentado a esas cosas. Pero lo he hecho también tanto en países, he tenido estuve los últimos 4 años fuera del país, entonces ahora estoy reinventándome en el regreso, pero también lo he hecho emprendiendo en distintas situaciones. Y yo creo que esa capacidad de reinventarse tiene que ver quizás con un paradigma de que los cambios son un poco constantes. Me tocó verlos desde pequeño, desde chico, en mi familia. Entonces, te diría que eso fue como cercano, pero también diría que yo lo más importante, creo que en ese proceso de reinventarse, al menos en mi caso, fue que la influencia que yo tuve sobre esos cambios, principalmente obviamente de mis padres y también de toda mi familia migrante en el fondo, es que los cambios los puedes vivir de distintas maneras. Los puedes vivir como un ámbito súper complejo, lo puedes vivir en términos de pensar y encontrar dónde está esa oportunidad. Y yo te diría que la influencia que llegó en mí y la forma en que yo lo vi fue de esa manera. ¿Dónde está esa oportunidad? Y más aún, yo diría que el cambio, que para mí fue, yo creo que una de las experiencias más importantes como de aprender a mirar las cosas y cambiar, fue que cuando yo tenía 9 años, mis padres me inscribieron, y gracias a Dios yo tenía la oportunidad de hacerlo, en un programa de acercamiento de griegos repartidos en el mundo. En ese minuto, una muy famosa actriz, y en el minuto en que el programa surgió, era la ministra de Cultura y Relaciones Exteriores, si mal no recuerdo, de Grecia, Melina Mercouri, y ella establece un programa que dice: quiero traer de vuelta a conocer sus orígenes a muchos griegos que, si no hubiese sido por la guerra o por otra situación, nunca hubiesen dejado su país. Queremos que esa sangre venga a conocer lo que en su origen debería haber estado antes de tener que emigrar por la guerra, el conflicto de la Segunda Guerra Mundial y una serie de ¿Y otras cosas. viajaste? Claro, y yo tenía 9 años, imagínate, fui de Antofagasta con mi hermano mayor de 13, o sea, dos niños, en un tiempo donde no había WhatsApp, por supuesto, y donde yo hablaba una Solos. vez a la semana. Fuimos solos, sin padres, íbamos en una comitiva que tenía un adulto, que era un adulto, un joven de unos veintitantos años, y llegamos a un lugar donde era un campamento en una isla de Grecia llamada Patras, y ahí habían personas como yo, en el fondo, todos vinculados a Grecia de una u otra manera, de manera cercana, de 50 países del mundo.
Entonces fue a la Liga de las Naciones, donde a mí lo que me pasó fue que más que darme miedo al principio un poco, era un niño, fue como que me abrió los ojos al cambio, me mostró un mundo tan distinto y tan lindo. Ya no era raro que yo comiera cosas que mis amigos de Chile no comían, obviamente, sino que todos sabían comer, no sé, culuraquias o curambíes o spanakopita o cosas tan normales para mí. Pero ese momento en mi vida, yo diría que fue como un elemento de entender el cambio y cómo adaptarme a esas cosas, con una experiencia que para un niño de 9 años para mí fue muy significativa. Oye, Elías, has dejado súper claro en esta conversación cómo la educación se forja y forja tu camino profesional. Por otro lado, todo el tema de este reaprender para hacer la continuidad, cómo te has reinventado. Y ahora mi pregunta también tiene que ver con la innovación, que es como un primo de todo esto, que es en lo que más, en lo que estás hoy actualmente, muy enfocado en temas de emprendimiento, pero principalmente de innovación. Cuéntanos un poquito cómo podemos hilar este relato a este punto en el que te encuentras hoy. Mira, yo creo que hoy en día evidentemente la innovación es algo que conversamos, que entendemos más, que te puedes formar de manera profesional. Hay muchos más elementos que de los que habían antes, pero yo creo que el hilo conductor de la innovación al final del día, de términos personales, es haber buscado soluciones a problemáticas y ocupar herramientas como mecanismos para eso, como un medio. La innovación es un medio, no es un fin en sí mismo, es un medio que nos permite buscar una solución sobre una problemática o mejorar algo que quizás entendemos que se puede mejorar. Y hoy día lo vemos con un componente tecnológico súper importante porque, bueno, nos permite optimizar nuestros tiempos, escalarnos, tener soluciones que lleguen a más personas, democratizar oportunidades, etcétera. Pero ese cambio también requiere una mentalidad detrás de poder abrazar ese cambio y también requiere de que eso sea incentivado. Y es ahí donde la educación cumple un rol fundamental, el aprendizaje y todo lo que hay vinculado a eso lo tiene. Y hoy día, en el fondo, lo que estamos haciendo desde Smyrna Labs, en el fondo, es precisamente ayudar a algunas organizaciones que están buscando, no tan solo en la innovación, porque quizás está más cerca, pero tener un buen mix entre aprender y vincular el conocimiento que ellos tienen con procesos de innovación, pero también en la vertiente derechamente educativa, por decirlo. Hoy día la cantidad de horas online que tenemos no es menor y producir buenas experiencias de aprendizaje de alto nivel, de calidad, es un gran desafío que no está resuelto del todo. Tenemos resuelto las plataformas o cómo estamos conversando tú y yo en este minuto. Tenemos una serie de otros elementos que están bien, yo te diría que desarrollados y que van a seguir mejorando. Pero la experiencia de aprender es tremendamente compleja. Y es ahí donde la tecnología nos debe ayudar y cumplir un poco ese rol. Entonces, para mí la innovación es algo que es difícil, es complejo, es una disciplina que se aprende, que requiere muchas horas de iterar, de equivocarse. No es algo que se aprende en un curso solamente, aprenderás conceptos, aprenderás metodologías, No basta, pero claro. innovar y emprender son acciones que ocurren en primera persona, de carne y hueso, y en una cancha, por decirlo de alguna manera. Educación, tecnología, reinventarnos, innovación, emprendimiento. Increíble cómo tocaste tópicos tan complejos de una forma tan aterrizada, tan sencilla, y eso normalmente lo da la praxis, el haber vivido todos estos elementos porque le da un valor agregado a solo la teoría. Pero igual quiero sacar la receta desde la cocina de Elías Tefarikis, no la receta griega, por cierto, pero sí quiero entender, Elías, cómo esta inspiración logra en tus años de vida, que tampoco son tantos, muchas veces esta iluminación o esta claridad llega mucho más tardío. ¿En qué te inspiras? ¿Hay libros, hay películas, personas? Cuéntame un poquito de eso. Sí, yo te diría que para mí algo que me mueve mucho es como la causa de algo. Yo funciono muy motivado y muy incorporado a algo cuando la causa que abrazo o que busco mejorar me mueve mucho. Yo diría que eso para mí es lo fundamental. O sea, si la causa es algo que yo no sienta que para mí es importante, no pasa mucho. Eso te diría que es como lo primero. Y lo segundo es, em, mira, a mí hay algo
probablemente a las personas nos dan miedo muchas cosas. A mí hay algo que me da miedo y es subirme a los aviones. No me es fácil. Wow, Me tengo que tomar una wow. pastilla, me tengo que concentrar, tengo que hacer una serie de situaciones que me son difíciles. Pero me tengo que subir a un avión, porque las distintas actividades que he buscado hacer me tienen que llevar a distintos lugares. Entonces yo digo, no puedo dejar que este miedo me coarte aquello que para mí es fundamental en esta causa. Y me someto a ese miedo. Algunas veces me porto súper bien, otras veces me porto más o menos, para Te poder tomas hacerlo. 3 pastillas en Entonces yo vez te de digo, una. claro, me tomo 1,5 porque a veces son más fuertes, entonces hay que como que regularla. Pero yo te diría que para mí es dos cosas, como buscar el pasar esa valla de aquellos miedos que yo sé que tengo. Probablemente el de los aviones es muy sencillo para muchos. Para mí es algo que todavía me sigue costando. Eh, y me recomendaron que lo hablara más, cosa de que así se me fuera yendo. Eh, y la causa. La causa para mí es un elemento fundamental. Es ahí donde está como el corazón de aquellas cosas que uno puede mover. Si la causa tiene esos elementos que precisamente están aportándote al mundo, a la sociedad que tú quieres o a la comunidad que quieres beneficiar y te aportan a ti, para mí es muy, muy importante. Y yo diría que la tercera y última, cuando yo pienso en la causa, es cuando pienso lo importante que ha sido el deporte en mi vida, en el fondo. Y yo siempre me he dado cuenta que he sido un buen jugador de equipos. Y los equipos en el fondo necesitan que esa causa que uno abraza pueda hasta el final del día llegar a un resultado que es el que todos quieren. Entonces, por más que a mí me encantaría ser el mejor jugador de una cancha, estoy lejos de serlo, no siempre lo soy, pero colaboras en función de un mecanismo que te permite llegar a un objetivo común. A mí eso me mueve mucho. Tremendo, Elías, tremendo ejemplo. Me consta que en un año, por lo menos en el último año, yo creo que mínimo tomaste 50 aviones por el trabajo que tú realizabas y ahí estás, enfrentando tus miedos, saliendo adelante y por sobre todo inspirando con esa valentía a muchos otros. Te quiero agradecer esta conversación de hoy aquí en Inspira Talks. A ti, Leo, y a tu equipo, muchas gracias por invitarme y un gusto de conversar siempre. Quedamos conectados y ya vamos a hablar de Smyrna Labs en detalle. ¿Te parece? Con mucho gusto. Ya, Elías. Oye, la historia de Elías es una tremenda historia. ¿Y qué importancia tiene en estos momentos donde tenemos que reinventarnos? La educación es importante, la innovación no hay que perderla de vista, pero déjenme que me quede con cómo enfrentar los miedos. Y para eso se requiere mucha inspiración. Para eso estamos. Soy Leo Meyer y este fue otro Inspira Talks. Nos vemos muy pronto.